cardíaco para infarto agudo de miocardio. No, porque yo no tengo 2 días para diagnosticar eso. Yo tengo 90 minutos. Entonces, esa enzima, por ejemplo, no me va a servir. Pero de repente tengo la mioglobina. ¿La mioglobina en cuánto tiempo se eleva? 2 horas. 2 horitas yo ya voy a tener una elevación importante de la mioglobina. Esa es su ventaja. ¿Y la CPK cuánto tiempo tarda para elevarse? 6 horas, 4, 6 horas. En 12 horas va a llegar su pico máximo. Yo tengo que entender esa cinética para poder entender cómo funciona y para saber qué es lo que yo le voy a pedir al laboratorio, cómo el laboratorio me puede ayudar a mí a hacer un diagnóstico de lesión o de necrosis. Cuando mi paciente tiene endocarditis, todas esas enzimas son válidas. Pero cuando mi paciente tiene un IAM, que es muy riesgoso para el paciente y que él puede morir en cualquier minuto ahí, entonces muchas veces esas enzimas no son de gran ayuda. ¿Ya? Según la clase pasada que nosotros vimos, en este slide, a ver si acá. Yo tengo mis marcadores, entonces en este slide es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué marcadores bioquímicos cardíacos se deben solicitar al laboratorio de análisis clínicos en caso de sospecha de daño miocardio agudo? Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Tengo que saber qué es lo que voy a pedir. Conociendo la cinética, conociendo la especificidad, yo sé lo que voy a pedir. No voy a pedir lactato deshidrogenasa, porque eso me tarda 2 días para elevarse. Entonces, yo tengo que tener ese conocimiento básico. ¿En qué momento hay que pedir los marcadores? Cinética. La cinética es la que ustedes tienen que manejar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a solicitar los mismos parámetros? Si yo medí en este momento que llegó mi paciente con ese dolor y me dice que hace 2 o 3 horas que está con ese cuadro, ¿en cuánto tiempo voy a volver a medir para hacer las enzimas seriadas, para hacer el seguimiento? Dentro de 2 horas, 4 horas, 6 horas, no voy a esperar 12, 24 horas. Cinética enzimática. ¿Qué información clínica nos proporcionan los resultados de estos parámetros? Yo estoy buscando la información clínica de necrosis. ¿Y cuáles son las enzimas, las proteínas, los dosantes de laboratorio compatibles con necrosis? Porque eso es infarto, necrosis, muerte celular. Entonces, ¿qué me dice acá? El infarto de miocardio es la destrucción de parte de una capa muscular del corazón debido a la falta de oxígeno. Frecuentemente es por una obstrucción, pero no siempre. Es ahí donde las dislipidemias van a tener su factor de riesgo, ¿verdad? Porque las dislipidemias podrían causar la placa de ateroma. Y a medida que eso va creciendo, va taponando esa arteria y obstruye. Cuando obstruye completamente es donde hay el infarto. También puede pasar que esa placa de ateroma se rompe, se desprende un pedazo, viaja por el aparato circulatorio y vienen las coronarias más, las ramas, ¿verdad?, más finas, menos angostitas, y ahí se queda. Más del 60% de los infartos es todo lo que ocurre es eso, un coágulo, lo que está taponando. Entonces dice, un infarto miocardio suele ocurrir cuando se forman coágulos de sangre en una de las arterias coronarias, lo que bloquea el aporte de sangre al corazón, pero no siempre es así. Entonces, un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca y de repente tuvo una ruptura de una arteria, puede haber ruptura, sí, puede haber,
Eso puede ser motivo de infarto. Una persona que tuvo un accidente, tuvo un aplastamiento del tórax, eso puede ser causa de infarto. Entonces no siempre va a ser un coágulo, pero la mayoría de las veces sí, más de la mitad. Entonces a veces puede ser un espasmo. Ustedes están viendo de un proceso de sepsis, un proceso infeccioso bacteriano, causa mucha lesión en el endotelio vascular y esa lesión proporciona o propicia la formación de coágulos. Entonces, un paciente que está internado, hospitalizado con una sepsis bacteriana puede tener un infarto, ¿sí? Por formación de coágulos. Con frecuencia, un infarto al miocardio causa dolor agudo, aplastante en el medio del pecho. Eso da un cuadro clínico muy característico que se llama signo de Levine, cuando el paciente aprieta aquí el pecho con las manos así o así, ¿verdad? Por causa de ese dolor muy intenso en el tórax, ¿sí? Se llama signo de Levine. El dolor puede irradiarse del pecho al cuello, mandíbula, orejas, brazo, incluso la muñeca. Muy característico en el varón, todo ese cuadro clínico, y no frecuente en las mujeres. La mujer no es característico ese dolor. No es característico ese dolor retroesternal agudo, intenso, aplastante, y que se irradia al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, incluso la oreja del paciente le puede doler. Eso es muy frecuente en el varón. La mujer el dolor es más aquí, epigástrico y abdominal. Por eso hay que tener mucho cuidado con las mujeres. ¿Bien? Durante los años fueron habiendo ahí diferentes enfoques clínicos y definición clínica y epidemiológica de lo que es un infarto. Allá dice, estamos en la cuarta, 2020, la cuarta definición universal de lo que es un infarto del miocardio. Hoy, 2024, ya estamos en la quinta definición. Entonces eso va mejorando, va evolucionando para poder hacer una detección precoz ante un dolor torácico, ¿sí? Un dolor anginoso y torácico. Bueno, según la OMS, ¿qué necesito para poder hacer el diagnóstico de UNA? Hay 3 criterios importantes y yo necesito 2 de esos 3 en mi paciente para decir que mi paciente está infartando. Solicitar hospitalización, solicitar equipo profesional especializado, solicitar traslado de ese paciente si yo estoy en un lugar donde no puedo brindar esa atención necesaria para él. Un paciente que llega con dolor torácico isquémico mayor a 30 minutos ya es compatible con un IA. Entonces aquí el dolor característico en el pecho que no pasó, el paciente tomó un calmante, tomó un analgésico, dijo que reposó, se acostó y no pasó. Esa es la angina inestable, cuando no pasa. Mayor a 30 minutos ya es compatible con IA. Cambios evolutivos en el electrocardiograma. Tengo que saber que muchas veces ese cambio en el electrocardiograma no aparece rápidamente. A veces puede tardar hasta 2 horas en haber un cambio en el electrocardiograma. Entonces, si mi paciente está llegando hace 1 hora que está con ese dolor, con esa angina, y yo le practico el electrocardiograma y me sale normal, eso no significa que mi paciente no está infartado. Porque a veces tarda incluso 120 minutos después del dolor torácico para que se observe cambios evolutivos en el electrocardiograma. Incremento o reducción de marcadores cardíacos. Entonces ahí voy a fijarme en los marcadores, si es que tengo disponible, si es que rápidamente ya me va a poder fornecer el laboratorio, y si yo estoy viendo un incremento en ese laboratorio, también es compatible con IA. Yo necesito 2 de esos criterios
para poder entonces diagnosticar el infarto agudo del miocardio en el paciente. Y el laboratorio me va a poder ayudar de esta manera, dosando la creatinasa, la fracción cardíaca, MB, la lactato deshidrogenasa, que es un marcador de lesión, transaminasa, que es TGFT, que también es marcadora de lesión, y la glucógeno fosforilasa. De todas estas enzimas aquí, estas 5, la única que podemos considerar que tiene una mayor especificidad por la musculatura cardíaca es la fracción MB. Solo ella. Las demás están en varios tejidos del cuerpo. Si mi paciente era un paciente renal, va a tener elevado todos los demás. Si es un paciente que tiene problema hepático, va a tener elevada todas las demás. ¿Sí? Y después tenemos estos marcadores no enzimáticos, la mioglobina, la troponina I, la troponina T, la PCR ultrasensible y el péptido natriurético. Las que son específicas, la única específica acá es la troponina I. Solamente ella se ha visto se ha detectado su elevación dentro de un rango, nosotros decimos que hay necrosis cuando el paciente infarto. Entonces, el paciente tenía un cáncer hepático, no apareció troponina I cardíaca elevada. El paciente tuvo una pancreatitis, ¿verdad? No apareció troponina I cardíaca elevada. El paciente tuvo una CV, tuvo un politraumatismo, tuvo una rhabdomiólisis de músculo esquelético. No apareció troponina I cardíaca elevada, solo en los pacientes infartados. Y en eso es lo que yo necesito, especificidad, ¿sí? Sensibilidad. Por eso en la mayoría de los protocolos de detección de un infarto agudo miocardio, la única enzima que va a aparecer ahí para hacer en el paciente es la troponina I. Te va a decir luego el cardiólogo, te va a decir luego el clínico, no pierdas tiempo midiendo creatinasa, midiendo lactato deshidrogenasa, porque eso no te va a servir, no es cardio específico. ¿Cuál es la desventaja? Que ella tarda entre 4 a 6 horas para aparecer en un valor que nosotros vamos a llamar de necrosis, que nos va a traducir en una necrosis. Lo vamos a anotar aquí. Marcadores cardíacos, ¿verdad? Uno de ustedes. Vamos a irnos de importancia. 3, lo que podemos decir entonces que son cardio específica, de mayor importancia a menos importancia. Troponina I, vos tenés el complejo tropomiosina, troponina I, troponina T, troponina C. La troponina I es la que va a ser la cardio específica. Troponina I, que se abrevia así. Troponina TN I cardíaca. O puedes poner esta C también acá enfrente, o puedes poner esta C y al final. Nosotros no tenemos prácticamente nada de troponina I en la sangre. 0,003 nanogramos por ml de sangre es valor de referencia. Nada. Hoy podemos detectar eso por los equipos modernos, por la quimiluminiscencia que tenemos. Porque antes era un cassette donde vos ponías la sangre del paciente y salía ahí como el test de embarazo. Una raya negativa, 2 rayas positivas. Imagínate la cantidad de troponina que había que haber para poder detectar en una prueba de inmunocromatografía. ¿Sí? Hoy nosotros medimos en la sangre del paciente cantidades ínfimas. Porque la musculatura del corazón no hace mitosis, no se renueva. Se supone que no tiene que morir.
porque él no se regenera. ¿Sí? Entonces, valores de 0 mayor o igual a 0,10 nanogramos por cada ml de sangre me va a hacer un marcador de lesión. Entonces yo tengo aquí lesión de músculo cardíaco. Lesión menor a 0,10 es normal. 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,50, 0,70, marcador de lesión miocardíaca. Cuando este valor llega a 1 nanogramo por cada ml de sangre, esto es compatible con necrosis, con muerte celular. Y esto es definición de Young, ¿sí? Muerte celular, necrosis. Después tenés a la troponina T. La troponina T. Cardíaca. Ultra sensible. Este es ultra sensible o altamente sensible por la metodología que hoy medimos. Los valores son idénticos. Mayor o igual a 0,10 lesión. Mayor o igual a 1 necrosis. Pero ¿qué pasa? Que la troponina T aparece en pacientes politraumatizados, en pacientes con ACV y pacientes con rhabdomiólisis, que es la destrucción de la fibra muscular esquelética. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes, esta troponina T también se eleva y se eleva muchísimo, cosa que no pasa con la troponina T. Y por último, lo que tenemos es la creatinquinasa, la fracción MB, la fracción miocardíaca. ¿Qué me sale acá en la fracción miocardíaca? Si ella es mayor o igual a 6% de todas las CPKs, que eran MM, MB y BB, recuerda, músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro, todo eso va a venir en forma de CK. Esa es la total. Entonces le voy a aplicar la fórmula de índice. CKMB por 100 dividido la CK total. Si eso me sale mayor o igual a 6, es compatible con necrosis. Entre 2, algunos autores dicen a partir de 3,5 hasta 5,9 es lesión. Pero cuando entra dentro de este valor es necrosis. Menor a 2% es normal. 1, 1,5, 2 es normal. A partir de esos valores ya vamos a considerar necrosis. Entonces, acá en el slide va explicando cada una de esas enzimas de nuevo. Nosotros ya vimos todo, ya vimos su cinética y justamente acá está escrito el índice de corte de la CPKMB es la CKMB
vez un valor de 3,5 es lesión de músculo. Y cuando ese valor llega a los 6%, ahí es músculo cardíaco, compatible con IAM. ¿Por qué? Porque es necrosis. La lactato deshidrogenasa, nosotros ya sabemos qué es, qué es lo que hace, dónde está. Ahí está su cinética que ustedes hicieron la clase pasada, que OTGPT, la misma cosa, ahí está el grafiquito. La mioglobina, su ventaja que es, aparece muy rápido, 2 horas de la lesión que aparece, y su ventaja también es que desaparece muy rápido. Si ella desaparece muy rápido, yo puedo usar la mioglobina para evaluar mi paciente post-tratamiento. Porque en 24 horas se supone que ella tiene que estar baja. Y si yo miro para ella hasta allá, arriba otra vez. Marcadora de hipoxia. Hay otro coágulo en otra arteria, en otra rama que está causando la injuria tisular. Y acá están las troponinas. El cardiocito proporciona troponina a la sangre a través de su membrana. En persona sana hay 0,03 a 0,08 nanogramos ml. Como ven, no es nada. A partir de 0,10 nanogramos por cada ml de sangre, comprendemos que existe una digestión proteolítica por las enzimas lisosómicas, pero sin ruptura de la membrana. Con aumento de los valores de la troponina en sangre, entonces vamos a tener 0,10, 0,15, 0,30, hasta 0,99. Cuando alcanza el valor de 1 nanogramo por ml, implica ya la ruptura de la membrana celular del cardiocito y un daño miocárdico mayor compatible con la necrosis miocárdica. Y eso es lo que nosotros necesitamos confirmar en el paciente. Hasta ahora, en concentraciones elevadas de troponina y cardíaca se han encontrado solo después de un daño miocárdico. Por lo tanto, podemos aseverar que la troponina y cardíaca es absolutamente cardioespecífica. Por eso la pusimos allá en el número 1. Y por eso, en la mayoría de los protocolos, ella es la única que va a estar indicada para solicitar al laboratorio. Vean ahí su cinética. ¿Cuánto tiempo tarda para aumentar? Mucho tiempo. 4, 6 horas, pero un poquito. 12, 14, la troponina D. 12, 14, 16 horas, la troponina I. Es mucho tiempo, yo no tengo todo ese tiempo. Y van a permanecer elevadas por 1 a 2 semanas. Entonces ella no me va a servir para evaluar el paciente después. Hice el tratamiento, disolví el coágulo con fármacos o hice la reperfusión mecánica, que es la angioplastía. Saqué el coágulo de esa arteria. Mi paciente está en observación, está en UTI. ¿Cómo hago para saber si él no está teniendo otro infarto, otro microinfarto? ¿Verdad? Electrocardiograma y enzimas. Entonces, ¿qué enzima me puede ayudar para saber si ese daño no está persistiendo? La troponina I o T no me va a ayudar. La que me puede ayudar va a ser la mioglobina. Porque la mioglobina en 12 horas tiene que empezar a bajar. En 24 horas tiene que estar dentro de su valor normal.
¿En cuánto tiempo voy a pedir las enzimas después que mi paciente salió del quirófano de hemodinamo? 12 horas. 24 horas. Entonces esto se supone que tendría que estar ya normal. Entonces es así como el laboratorio le va a ayudar a ustedes en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Ahí quiero que anoten los tiempos de la troponina porque van a usar en los casos clínicos. Los valores de las troponinas empiezan a subir entre las 4 y 6 horas después del ataque al corazón. Con las nuevas técnicas de ultrasensibilidad se pueden detectar niveles aumentados a las 2 horas de injuria. Pero esas 2 horas todavía no va a llegar al rango de 1. Va a llegar en el rango de 0,30, 0,40. ¿Y qué significa ese valor? Lesión. ¿Sí? A las 2 horas, 3 horas. Después que dice, va a alcanzar sus niveles máximos entre 12 a 24 horas. Pero yo puedo hacer cuando llega el paciente, estabilizo al paciente, se hace el procedimiento en el paciente y puedo medir después, solo por el hecho de poder confirmar que sí era un infarto. Entonces empiezan a subir a las 4 o 6 horas, llegan a su pico 12 a 24 horas y permanecen 1 a 2 semanas elevadas. Eso es lo que hay que anotar. Permanece elevado 1 a 2 semanas. Sensible me ayuda mucho a predecir el riesgo de un futuro infarto. Entonces, mi paciente ya salió de la UTI, ya recibió alta, a los 8 días hice su chequeo de nuevo, a ver cómo está. Vamos a implementar el tratamiento farmacológico que él va a tener que cumplir. Mínimamente 1 año ese paciente va a tomar fármacos. Y en ese momento, entre sus chequeos, yo voy a pedir todos los laboratorios y puede incluir la PCR ultrasensible, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Así como ese cálculo que ustedes van a hacer de superlipídico, esta PCR te mide el riesgo bajo, medio o alto. ¿Por qué él mide? Él mide si la arteria está inflamada. Y una arteria inflamada es una arteria que puede provocar trombos. ¿Bien? Entonces, ¿qué te dice ahí? Puede resultar útil para predecir el riesgo de futuros infartos agudos de miocardio en personas que ya han tenido uno anteriormente. Personas con factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias que se asocian con alto riesgo por la PCR positiva. Entonces, como digo, todas esas patologías eran factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente está inflamado. El paciente inflamado, arteria, vasos sanguíneos inflamados. Vasos sanguíneos inflamados, trombos. Otro examen que se puede pedir es esta hormona llamada péptido natriurético, el famoso BNP. Se pide de forma rutinaria a pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, pero también nos puede predecir riesgo de personas con enfermedad cardiovascular, personas con síndrome coronario agudo, ¿verdad? Existe una correlación en el aumento de la BNP con personas que han tenido ya. Esta hormona se fabrica dentro del corazón, en la aurícula del corazón. Entonces, eso cuando está dañado, esa hormona sale
a la sangre en mayor cantidad. Entonces hay un aumento del PDP. Aumenta de sus concentraciones tras un IAN y su pico se correlaciona muy bien con el pico de la CPK también y la extensión del daño, el tamaño del daño en esa musculatura. Y acá tenemos dos casitos para más o menos pensar un poquito, ¿verdad? Apagar un poco Rómulo la luz acá. Un hombre de 52 años acudió a la unidad de urgencias con dolor torácico intenso de 1 hora de duración. Ya había sido atendido anteriormente en la sesión de dolor torácico y desde hace 2 años tenía antecedente de angina al esfuerzo. La angina al esfuerzo es una angina estable. Una angina que cuando el paciente está en reposo pasa. La angina inestable es aquella angina que no pasa con el reposo. ¿Sí? Pregunta: ¿qué determinaciones específicas solicitaría usted al laboratorio de urgencia? ¿Cómo te puede ayudar en el laboratorio en este momento? ¿Cuáles de esos marcadores que vimos acá recién puede salir positivo si es que vos vas a depender del laboratorio para hacer tu diagnóstico? Ninguna, ¿verdad? Porque la que va a aparecer más rápido es la mioglobina, que aparece en 2 horas y ahí me dice 1 hora. En este momento ninguna me va a ayudar. Ninguna va a salir alterada y me va a poder decir que hay un daño del miocardio, una necrosis del miocardio. ¿Por qué? Porque no hay tiempo suficiente aún y las enzimas tienen una simétrica. Entonces lo que vos vas a pedir es un electrocardiograma. Y con la angina, ¿verdad?, positiva, un dolor anginoso mayor a 30 minutos y un electrocardiograma alterado que me puede mostrar que hay un proceso obstrutivo, que hay una lesión de alguna de sus caras, ahí yo tengo 2 criterios para poder cerrar el diagnóstico. Por aquí necesitamos 2. Otro casito. Un hombre de 68 años de edad se presentó en urgencias con un ataque repentino de dolor del pecho, dolor del brazo izquierdo, disnea y debilidad mientras estaba fuera de casa en un viaje de negocios. No está disponible su historial médico, pero admite que ha fumado 2 cajetillas diarias durante más de 20 años. Se obtuvieron marcadores cardíacos en la admisión, o sea, en el momento que llegó en la urgencia, y 8 horas después. Estos son los que se le hizo como marcadores. Quiero que miren el que se hizo a las 7:30 de la mañana cuando él llegó y a las 4 de la tarde, 8 horas después. Esos son los cambios evolutivos en los marcadores cardíacos. ¿Ya? Y vieron como ellos esperaron 8 horas para poder medir. Eso va a depender del centro asistencial que vos tenés, del protocolo que se emplea. Va a estar luego ahí en la pared de la urgencia. Tu protocolo frente a ella. ¿Qué vas a usar como medicación? ¿Qué le vas a hacer al paciente en la atención primaria? ¿Cuáles son los fármacos que vas a usar? ¿Y cuáles son las enzimas o laboratorios que podés pedir que están disponibles ahí? ¿En cuánto tiempo? Algunos miden cada 2 horas, otros cada 4 horas, otro cada 6, otro cada 8. Depende del protocolo que se emplea en ese hospital. Depende del recurso que tenga el hospital. Preguntas. ¿Estos resultados indican un diagnóstico específico? ¿Qué te indican esos resultados? Indican
necrosis. Necrosis miocardio. Muerte celular. Si es así, ¿cuál es el diagnóstico? El paciente con dolor torácico, que es la ría, y más los marcadores cardíacos positivos, tenemos un IAM. Infarto agudo del miocardio. ¿Qué resultados de mioglobina, de CPK-NB y troponina T se esperaría si se analizara a las 4 p.m. del día 27? Estamos a las 4 p.m. del 26. ¿Qué significa eso? 24 horas después. ¿Cómo va a estar nuestra CPK-NB 24 horas después? Va a empezar a bajar. Entonces, si ella estaba 9.2, quizás esté 7, 7,5. ¿Y la mioglobina? Prácticamente normal. Ella baja en 24 horas. ¿Y la troponina T? Va a estar elevada porque ella alcanza su pico entre las 12 y 24 horas. Esa es la cinética que ustedes tienen que saber. Entonces, en ese gráfico, como ustedes hicieron la cinética, poner un asterisco grande porque ese cuadro va a salir y ustedes van a tener que poner los tiempos de las citas. De estudiar. Puede hacerse suposiciones acerca del estilo de vida, los hábitos y la salud del paciente que podrían incrementar su riesgo para esta condición. Tabaquismo, ¿verdad? Fumante. De repente sea una persona de negocio que viaja, porque ahí decía, ¿verdad?, que estaba fuera de su casa por un viaje de negocios. La persona que viaja, la persona que maneja, tema de negocio, mucho estrés, mucha preocupación, no se alimenta bien, no descansa bien, entonces tiene un estilo de vida no muy organizado, que digamos, para cuidar de su salud. No hay hora para dormir, no hay hora para viajar, no hay hora para comer. Una persona que fuma 20 cigarrillos por día, ¿qué puede hacer? No es 20 cigarrillos, 2 cajetillas. ¿Cuántos vienen en una cajetilla? ¿Cuántos cigarrillos por día fuman? Entonces, mínimamente es una persona muy estresada y que no cuida de la salud, ¿verdad? Existen algunos ensayos que podrían indicar su riesgo para eventos adicionales. ¿Cuáles eran los exámenes que podrían utilizar ahí para predecir riesgo y eventos futuros? La PCR, ultrasensible y el BNP. La PCR, útil para predecir el riesgo de futuros infartos agudos del miocardio en personas que ya han tenido uno anteriormente, factores de riesgos cardiovasculares, tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión. Y así viene el resultado del laboratorio. Si el paciente tiene inferior a 1, riesgo bajo, entre 1 a 3, riesgo medio, mayor a 3, riesgo alto. Esta PCR es la proteína de fase aguda que ustedes hicieron en el laboratorio de micro, pero usando el método látex, donde yo miro de una forma cualitativa si hubo o no aglutinación. Esto se mide en una máquina. Entonces, esa PCR látex sirve para detectar proteínas de fase aguda cuando están muy elevadas en el proceso infeccioso. Y esto nos sirve para determinar inflamación ocultas, inflamaciones asintomáticas. ¿Sí? La neuroinflamación. La inflamación silenciosa es la que más mata en el mundo entero. Ultra sensible, sí, eso se mide en una máquina, ¿sí? Y este también es muy bien. Ahora vamos a hacer entonces un casito
Casi